Amigos, como dicen estos letreros a veces de obras, ¿no?, que están en proceso, trabajamos por brindarles un mejor servicio. Quería de todas maneras advertirles que estamos ocupando en el noticiero de la edición central, los noticieros en realidad, y el estudio acá de cara a cara, debido pues a que nuestro estudio principal se encuentra pues en refacciones que quedarán dentro de poco como cañón. Antes de iniciar ese cara a cara, quiero recordarles que hoy a las 10 de la noche, media hora después de terminar este programa, se estrena El Último Bastión, esta superproducción peruana, además la primera realizada en 4K de corte histórico, pero que promete realmente ser apasionante, donde se combinan pues historias y narrativas personales de los peruanos de aquel entonces con un proceso tan transformador como el de la gesta de la independencia. Nosotros, hablando de gesta de la independencia y de los días que estamos viviendo, de Día Internacional además de los Derechos Humanos, le damos la bienvenida al doctor Víctor Prado, actual presidente del Poder Judicial. Doctor Prado, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros esta Enrique, noche. encantado de hacer el programa. Buenas noches. Lo primero, la última vez que pudimos conversar en este programa, usted advirtió de lo que consideraba las debilidades del proceso de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, ahora la Junta Nacional por la Justicia. Usted advirtió que había, entre otros temas, un exceso en lo que son la ratificación de los jueces. Eso de darles los exámenes o aplicar exámenes cada 3 años y medio, en realidad tenía un efecto muy distinto al que se podría creer, que no se iban a conseguir mejores magistrados, sino probablemente todo lo contrario. ¿Se ratifica ya ahora luego del resultado del referéndum? Bueno, el referéndum ha sido sumamente claro en cuanto a que la población nacional ha expresado su voluntad de promover y avalar un cambio en el sistema de justicia, lo cual el Poder Judicial también planteó en su oportunidad. La única observación era sostenida por el Poder Judicial en torno a las ratificaciones. Así es. Pero eso ya está constitucionalizado, es decir, van a haber 2 ratificaciones, una que era la que teníamos anteriormente cada 7 años y otra que tiene el nombre de evaluación de desempeño, que se señala estar a cargo de la Academia de la Magistratura y que tendrá lugar cada 3 años y medio. ¿Por qué esa evaluación de desempeño es inconveniente? Bueno, nosotros consideramos que genera una situación de procesos continuos de organización, de documentación, salvo que tengamos otro tipo de procedimiento. De allí que lo que ahora nosotros estamos promoviendo es la necesidad de conocer cuáles serían los criterios que deben de ser utilizados para poder organizar de la mejor manera posible, con las garantías correspondientes y los indicadores pertinentes, esa evaluación de desempeño. Si esa evaluación de desempeño que se ha dado anteriormente para los magistrados de instancias inferiores tenía la forma de un procedimiento continuo de evaluación de documentos, de evaluación de sentencias, de dictámenes, mantiene la misma orientación, eso en nuestro concepto podría generar que el órgano encargado pueda ser rebasado por el volumen constante de procedimientos que tendría que organizar. De allí que nuestra propuesta, a partir de ahora, va en la necesidad de que estos procedimientos deben de ser organizados de manera que no desgasten ni al magistrado que va a ser sometido a evaluación, ni al órgano que va a evaluar. De hecho, es importante, y si logramos un punto intermedio que permita desarrollar mecanismos y prácticas que ayuden a mejorar el perfil operativo de los magistrados, a dar una línea de recomendaciones cuando se detecten deficiencias, pues creo que podríamos generar un avance importante. Ya se advierte de la necesidad y la urgencia de presentar un proyecto de ley orgánica, porque el problema que tenemos es que, según lo que calculaba con nosotros ayer Marisol Pérez Tello, la exministra, probablemente pues hasta julio o agosto no tendríamos un organismo que se encargue de reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura, con todas las consecuencias que esto implica. No se podrían pues resolver casos, estamos hablando desde jueces que tendrían que salir probablemente de su cargo, hasta la situación del propio fiscal de la Nación. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, efectivamente, ya tenemos la constitucionalización de un nuevo órgano, la Junta Nacional de Justicia, pero ahora hay 2 tareas pendientes. La primera
es la de generar una ley orgánica que tiene que afinar y establecer con mayor precisión funciones y competencias de este órgano, pero hay otra tarea que va, si se quiere, de la mano de la primera, que es meramente normativa, y es que hay que organizar todo un proceso de selección, un concurso público para poder habilitar a quienes van a integrar esa Junta Nacional de Justicia. Por ende, los plazos no son, pues, si se quiere, inmediatos. Yo calculo que yendo en paralelo y con la premura que demanda tener un organismo para cumplir con todas las funciones que ahora tiene ya constitucionalizadas, no pienso que tendremos este organismo habilitado antes de septiembre o octubre. Wow, ¿qué vamos a hacer mientras tanto? ¿Qué ocurre mientras tanto con todos los casos que son urgentes, por supuesto? Ese es el problema de que en las normas, por su naturaleza general, no incorporaron un régimen de transición. Recordará usted que en alguna ocasión, por ejemplo, la Corte Suprema pidió asumir facultades excepcionales en línea disciplinaria. Eso no fue señalado. Con la premura no fue tratado como nosotros esperábamos. Igualmente, nos encontramos con que el organismo que actualmente recepciona la documentación del Consejo de la Magistratura se encuentra igualmente incapacitado de tomar decisiones. O sea, el régimen de transición es lo que ha fallado en este importante proceso. Pero hay que continuarlo y hay que recordar que no es la única tarea en la lógica de organizar una reforma del sistema de justicia. Se han quedado todavía Están los proyectos de ley, además, exactamente. No se han movido, presentados por el presidente el 28 de julio. A eso es a lo que iba. Que son igualmente importantes. Claro que sí, ahí tenemos el Consejo Nacional por la reforma judicial, que se entiende es el órgano estratégico y el que va a hacer el monitoreo de todo el proceso de reforma. No han podido desarrollarse los procesos de ley relacionados con la autoridad de integridad y que había de incorporar tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial. Un desinterés del Parlamento hasta ahora por ese lado. Lamentablemente los proyectos no han podido marchar en la misma línea de modo simultáneo y por ende ahora se está descompasado en ello. Tendremos la Junta, pero nos faltan los otros organismos. Y mientras tanto, ¿cuál es la situación? Bueno, en el caso del sistema de control se quedará la Oficina de Control de la Magistratura, la Fiscalía de Control Interno. Mientras tanto, esto se resuelve. Pero la idea, lo ideal, era que todo marchara en línea más o menos paralela para poder dar viabilidad a este organismo central y pueda efectivamente dar pasos de reforma urgente como la que necesitamos. Muchos han lamentado que usted se va, porque usted en realidad surge en medio de o toma el cargo en realidad o es elegido para reemplazar, terminar el mandato de Duberlí Rodríguez, que tuvo que renunciar pues en medio del escándalo. Usted es el Martín Vizcarra del Poder Judicial, podríamos decir de alguna manera, en el sentido que termina un mandato ya previamente establecido. Y lo que se dijo y usted afirmó es que usted había asumido el compromiso de no presentarse a la reelección, pero en los últimos días hubo especialistas que nos dijeron que eso hubiera sido legalmente posible. ¿Qué pasó? Bueno, de hecho, la experiencia que ha significado este proceso de elecciones en la Corte Suprema, yo diría que ha validado lo que nosotros habíamos señalado desde un inicio, cuando empezamos la gestión en el Poder Judicial, de que reducir la elección de un presidente de la Corte Suprema al bloque exclusivo de 18 magistrados de la Corte Suprema, excluyendo a la gran masa de jueces titulares del país, puede darnos estos resultados raros en la historia de la Corte Suprema y que significaron, por un lado, una clara línea de disenso a su interior, de manera que inclusive hubo un volumen importante de votos en blanco, de votos viciados, que superaron los votos que generaron la elección. Y eso debemos de tomarlo en cuenta a fin de que en el futuro
se insista en este proyecto que presentamos en agosto al Parlamento. ¿Qué es cuál? Pidiéndole justamente la democratización de la elección. De la elección. Dos cosas ahí. Uno es, usted se hubiera presentado a la reelección si los Supremos hubieran decidido respaldar esa opción, porque bueno, nada lo impedía legalmente, bueno, entiendo yo, nada más allá de su compromiso. No, hay dos aspectos, ¿no?, que se discutieron incluso en el contexto de la elección y que impidieron que yo pudiera participar como candidato. El primero, el que existía un acuerdo a nivel de la elección que se dio para que yo asumiera el cargo de culminar únicamente el mandato, y una lectura normativa, en tanto que para unos, por ejemplo, la elección que yo había obtenido era una elección que me colocaba en igualdad de cualquier otra elección para presidente de la Corte Suprema. Por tanto, no podía ir a una reelección. Pero hubo otra tendencia que sostenía que la elección debió darse para 2 años, o en todo caso, estos 6 meses que estuve a cargo no compatibilizaban con la prohibición de poder ir a una reelección, más aún cuando eso se había habilitado para jueces que tuvieron también un periodo de transición en otros distritos judiciales, ¿no?, como el Callao, como Lima Sur, Lima Este. Entonces, ese fue el doble punto de discusión que, al no encontrar consenso, al no encontrar una mayoría calificada, que era la que demandaba normativamente que se pudiera reconsiderar el acuerdo anterior, pues yo no pude intervenir, ¿no? Ahora, la candidata que salió ahí, el gallo de tapada que salió, fue la candidata Elvia Barrios, que en un momento lo que trascendió, usted verá lo que nos pueda contar o no, pero lo que trascendió era que ella en un momento inicial apoyaba su continuidad y al final se lanzó como candidata. Eso fue lo que pasó más o menos. Porque de ahí se ven todos estos votos en blanco, que me imagino que es lo que expresa ese disenso. Bueno, lo que vuelvo a repetir, no más allá del resultado, sí se notó que había posiciones muy diferentes en cuanto a la propuesta de candidatos. Y en el caso de algunos candidatos que iniciaron formalmente una presencia en el proceso electoral y otros que lo hicieron al final casi del mismo, ¿no? Y eso alteró debilitó, definitivamente, creo yo, la posibilidad de un consenso. Pero reitero, más allá del resultado, más allá de lo que esto históricamente significa, yo vuelvo a mi propuesta inicial. Sin duda. Tenemos que promover que las próximas elecciones sean elecciones universales, sean elecciones de voto directo, que comprometa a todos los magistrados del Perú y que además dé pues una legitimidad sólida a quien va a dirigir la Corte Suprema y el Poder Judicial. Así debería ser. Para terminar, se nos ha terminado el tiempo. Su sucesor, ¿no?, el doctor Lecaros, entrante a partir de enero, ha dicho que no ve problema entre los audios entre el señor fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri, y el señor Inostroza. ¿Para usted no hay problema tampoco en esos audios? Perdón, es una posición y una declaración que ha hecho el presidente electo del Poder Judicial, pero que no es la declaración del presidente todavía en funciones de esta institución. Siempre hemos mencionado que en torno a la problemática del Ministerio Público es un acto de prudencia para el presidente del Poder Judicial respetar la autonomía de otra institución. Por ende, esas declaraciones son del señor Lecaros, pero obviamente nosotros no las valoramos ni podemos darle un carácter institucional. Gracias, doctor Víctor Prado Saldarriaga, por acompañarnos y finalmente nos quedamos pues con lo que debería ser un poder judicial más abierto y más transparente ante la situación que estamos viviendo. Yo creo que vale la pena volver a recoger esa propuesta de democratizar y de que, en fin, los peruanos sepan qué está pasando detrás de una elección tan trascendente como la del presidente de la Suprema, ¿verdad? Comparto su opinión plenamente. Gracias por venir esta noche a Cara a Cara. Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vayan.